Bueno, vamos a empezar a grabarla. Eh, Vamos a empezar. Vamos a hablar hoy día de trombosis venosa profunda. Esta es una patología que no se le da mucha importancia, sin embargo es muy importante, ya que muchos pacientes que hacen muerte súbita en los hospitales y un 70, un 80% de los pacientes que están internados en un hospital por otra patología, estos pacientes, el hecho de estar solamente echados en la cama puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda o ya tenían una trombosis venosa profunda, que esta trombosis venosa profunda puede enviar émbolos hacia el pulmón y producir una embolia pulmonar y la muerte del paciente. Entonces es muy importante esta enfermedad, importante detectarla, ¿no? El médico tiene que saber que esta enfermedad es una enfermedad que está presente en los pacientes y que la forma de diagnosticarla es mediante un ecodoppler. Existen obviamente pacientes que van a tener un riesgo más aumentado de tener esta enfermedad. ¿Y por qué se produce la trombosis venosa profunda? Bueno, nosotros tenemos que pensar primero a entender que tenemos tres sistemas venosos en la extremidad inferior. Uno es el sistema venoso superficial, que son las venas que se pueden ver, y cuando se dilatan estas venas se conoce como enfermedad varicosa, ¿no? O las famosas varices que se conocen. Como dice su nombre, trombosis venosa profunda, significa que estos trombos van a estar en el sistema venoso profundo, ¿no? Pero tenemos sistema venoso profundo, tenemos uno profundo, tenemos uno superficial. Y tenemos uno que comunica estos dos, ¿no? Esta se conoce como sistema intercomunicante, ¿ya? Y justamente también es importante también, ¿vale? No quiere decir que un paciente que tenga varices o que no tenga varices pueda o no tener trombosis venosa profunda. Esto es muy diferente a eso, digamos, ¿no? La trombosis venosa profunda generalmente van a haber algunos datos importantes para darse cuenta en los pacientes, principalmente la cirugía, qué tipo de cirugía se realizó el paciente, ¿no? Y aquí voy a comentar un caso, ¿no? Una paciente joven de 44 años de edad que se hace una cirugía de una histerectomía y en la histerectomía también, ¿no? Los famosos combos, ¿no? Que ella quería que le hagan también una abdominoplastía, entonces le hacen una abdominoplastía también al mismo tiempo y en esta abdominoplastía obviamente ya la cirugía de histerectomía es una cirugía de riesgo porque por la anestesia, ¿no? Por el tiempo que la paciente va a estar echada, por la compresión también que va a haber, ¿no? Y también hablamos de la abdominoplastía, que es sacar grasa de la pared abdominal, ¿no? Y obviamente prolonga el tiempo quirúrgico. Hablamos de una histerectomía, son 3 horas, más esta patología de la paciente o esta cirugía, estamos hablando de otra hora y media, 2 horas más, ¿no? Entonces estamos hablando de 5 horas más o menos de cirugía. Una paciente echada, obviamente acá también intervienen otros factores como la coagulación y otras cosas en el paciente, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver cuáles son los factores que tienen que ver en esto. Bueno, esta paciente, posterior a la cirugía en el postquirúrgico, desarrolla una trombosis venosa profunda. ¿Ya? Entonces, ese es un caso, ¿no? Una paciente joven que hace esta enfermedad. Pero, sin embargo, existen varios pacientes que pueden hacer esta enfermedad. Bueno, para que entendamos nosotros la trombosis venosa profunda, ¿no? Y la embolia pulmonar son enfermedades que pueden venir juntas, ya que la embolia pulmonar no puede existir si no hay un émbolo que venga de una trombosis venosa profunda, ¿no? Que llegue hasta este lugar. Evidentemente también vamos a tener en cuenta la formación del trombo, ¿no? Que esto tiene que ver factores de coagulación y obviamente para tratamiento estamos hablando de la anticoagulación también, ¿no? La coagulación es un equilibrio importante que tenemos nosotros y que hay enfermedades que pueden aumentar esta coagulación, como por ejemplo el COVID, que es una enfermedad que hacía directamente coágulos dentro de los pulmones, ¿no? Y es importante tener en cuenta esta. Bueno, ¿cuál es la etiología multifactorial, ¿no? Y aquí hablamos del famoso desequilibrio que va a existir en la alteración de la coagulación, ¿no? Entre los factores que son procoagulantes y los factores anticoagulantes y el fibrinolítico, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos, si coagulamos demasiado, podemos hacer una coagulación intravascular. Si no coagulamos, podemos hacer una discrasia sanguínea sangrando abundantemente. Entonces, el equilibrio significa este equilibrio tiene que haber entre estas dos fuerzas de anticoagulación, procoagulación y fibrinolítico.
También hablamos del éxtasis sanguíneo, ¿no? Y que es obviamente la presión, ¿no? Y la bipedestación, que nosotros al estar parados hacemos que haya un aumento, si ustedes quieren, de la presión dentro de las venas. Esto se conoce como éxtasis sanguíneo. Y también hablamos de una lesión endotelial, ¿no? Que obviamente sabemos que la lesión endotelial ya son factores degenerativos del endotelio, que esto también da la juventud, ¿no? Si el endotelio nosotros pudiéramos desarrollarlo, no se envejecería, probablemente no tendríamos ninguna enfermedad degenerativa endotelial, que la aterosclerosis, ¿no? Que la formación de ateromas en las arterias, ¿no? O en las venas, obviamente son las causantes de una hipoperfusión a nivel de los órganos y evidentemente esto lleva a la vejez, ¿no? Bueno, si no tuviéramos esto, pues se prolongarían muchas cosas. Existen muchos factores que van a alterar el endotelio y van a causar obviamente un daño más temprano. Hablamos de la triada de Virchow, ¿no? Que es una pregunta de examen que no tienen que olvidarse porque es importante. Ya esto se acuñó en el siglo XIX, ¿no? Y que hasta el día de hoy sigue vigente esta evaluación, ¿no? La incidencia general de la enfermedad de trombosis, de la enfermedad de tromboembolismo pulmonar, viene a ser de 1 a 2 por 1000 habitantes y aumenta cada vez con la edad, ¿no? La trombosis venosa profunda ocurre en las venas profundas, más comúnmente las grandes venas de la pierna o la pelvis, ¿no? Entonces, pues hablamos de las venas femorales, ilíaca, iliofemorales, o también hablamos de la vena poplitea, ¿no? La embolia pulmonar se desarrolla cuando los trombos de estas paredes se van a desprender y van a ir obviamente a tapar el pulmón y ocasionar dentro del pulmón que el pulmón no produzca la función. ¿Cuál es la función del pulmón? Oxigenar la sangre. Sabemos que por ahí van los glóbulos rojos, ¿no? Y van a llevar oxígeno. Sin embargo, en el lugar donde esté trombosado, donde va a entrar sí el aire, pero no va a haber el pasaje eh, de la sangre, entonces se va a llevar. Entonces en este lugar no va a haber la hematosis, ¿no? ¿Qué es la hematosis? El transporte de sangre, de oxígeno hacia la sangre. Entonces este dato es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Un 50% de los pacientes con trombosis venosa pulmonar proximal no tratan pueden presentar embolia pulmonar sintomática, ¿no? Durante los 3 primeros meses. Y hasta el 25% de los embolias pulmonares se presentan como muerte súbita, ¿no? Y por eso que es importante tener en cuenta esta enfermedad. Muchos pacientes que están internados mucho tiempo en el hospital, ¿no? No son antipoblados correctamente, ¿no? Por una enfermedad, una peritonitis, una fractura, algo que los tenga echados constantemente. Estos pacientes o ya tengan factores predisponentes, pues van a desarrollar lo que es una trombosis venosa profunda y pueden llegar a ser una embolia pulmonar y pues morir lamentablemente por esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad avanzada, sexo masculino, la trombofilia genética, ¿no? Que es la formación de trombos. Tenemos también otros factores de riesgo transitorio que existen menores. Estos incluyen el reposo de cama durante mucho tiempo, más de 3 días, ¿no? Peor un paciente que está 1 semana, 2 semanas, mientras más tiempo esté. Pacientes que presentan algún tipo de inmovilidad, ¿no? Un paralítico, un paciente con ACV, ¿no? Es un paciente que tiene riesgo de hacer esta enfermedad. Terapias con estrógenos, ¿no? Los pacientes que toman anticonceptivos o contraceptivos, ¿no? A base de estrógeno, pues también pueden desarrollar esta enfermedad las mujeres. Traumatismos o cirugías, ¿no? Hablamos aquí de traumatismos a nivel extremidad inferior, como fracturas, y también cirugías, ¿no? El embarazo también aumenta la presión en la pelvis y también en las venas. Lesión en la cadera o piernas con inmovilidad, ¿no? Pacientes con lesión medular o pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes que se les hizo un acceso venoso central o factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, ¿no? Venosa. El riesgo asociado a cirugía de traumatismo más o menos varía entre un 10%, ¿no? Pero en las intervenciones de la región inguinal puede llegar hasta un 75%, ¿no? Ahí está el caso que les comenté de la paciente que se hizo una histerectomía y también le hicieron una abdominoplastía, que es un procedimiento de cirugía plástica, ¿no? Y obviamente aquí estamos aumentando el riesgo de que la paciente haga una tromboembolismo pulmonar o haga una trombosis venosa profunda y que esta vaya a llevar a un tromboembolismo pulmonar. Entonces, también es variable oscilar entre los 7 a 10 días para la cirugía general y 4 a 6 semanas para la ortopédica o también hablamos de oncológica, ¿no? Las patologías oncológicas también pueden desarrollar porque hacen hipercoagulabilidad a los pacientes. Un cáncer activo, por ejemplo, puede tener factores pro
coagulantes, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva también. La obesidad es un factor de riesgo provocado persistentes y prevalentes, ¿no? Los tratamientos con cáncer, las quimioterapias, también pueden llevar a un desarrollo de esto, ¿no? Las neoplasias, ¿no? Generalmente, la principal de estas, hablamos del linfoma no Hodgkin, las neoplasias gastrointestinales, los cánceres de pulmón, cerebro, ovario, páncreas, todos ellos son procoagulantes y pueden llegar a ser una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar. Existe medición, aumenta el riesgo de trombosis en los factores transitorios, ¿no? Los trastornos farmacológicos, incluyen la absorción, y también ya dijimos los anticonceptivos, también entran los corticoides, y las quimioterapias como el cisplastino, la tilogamida, son pacientes que... ¿Cuáles son los factores de riesgo? Alto, moderado y bajo. Esto es importante saberlo, ¿no? Alto, fracturas de pelvis, cadera, huesos largos. Son una paciente mayor de edad, que es muy común esto en las pacientes mayores. Una anciana, por ejemplo. Una artroplastía de cadera o rodilla, ¿no? La colocación de una prótesis, ¿no? La cirugía general mayor, ¿no? ¿Cuáles son cirugías generales mayores? Cirugías que llevan más de 2 horas de cirugía, ¿no? Una histerectomía, una cirugía mayor. Hablamos de una peritonitis, por ejemplo, una cirugía mayor, ¿no? El trauma mayor, hablamos de 2 o más traumas que el paciente vaya a tener, digamos, hablamos de una fractura de huesos largos más un TEC, fractura de huesos largos y una neumotora, fractura de huesos largos y una laparotomía por una hemorragia intraabdominal. Entonces, ese se considera un trauma mayor, ¿no? 2 traumas que tienen lesiones que están por encima de una puntuación elevada. Lesión espinal. Cuando hablamos de la lesión espinal, hablamos de la lesión de médulas, ¿no? Que puede llevar a un paciente a que quede en cama, paralizado y no pueda movilizarse. Entonces, este paciente debe ir rápidamente a hacer fisioterapia para movilizar las extremidades. Resulta que la sangre de las venas inferiores de las extremidades se mueve por los músculos. Entonces, los pacientes que tienen sedentarismo, que no caminan mucho por la edad, son ancianos, tienen enfermedades articulares, ¿no? O tienen enfermedades con lesiones medulares, pues estos no van a caminar. Entonces, los músculos van a verse atrofiados. Y estos pacientes tienen que usar compresión intermitente de los miembros inferiores para no desarrollar la trombosis venosa profunda. Hablamos también del riesgo moderado de trombosis venosa profunda, artroplastía de rodilla, vía central, insuficiencia cardíaca congestiva, terapia con estrógenos, neoplasia, accidente cerebrovascular con parálisis, embarazo, trombofilia, ¿no? Hablamos de un factor de riesgo bajo, reposo en cama más de 3 días, inmovilidad prolongada, edad avanzada, laparoscopía, obesidad, venas varicosas. Entonces, ¿qué es la trombosis venosa profunda? Es la formación de un coágulo, ¿no? En el sistema nervioso profundo, como ustedes pueden ver acá, un coágulo que se forma. ¿Cuál es la triada de Bishop, ¿no? Que no debemos olvidarnos. Hablamos del éxtasis, del daño de la íntima y la hipercoagulabilidad, ¿no? El éxtasis va a ser el aumento de la presión venosa por el reposo en cama, por una insuficiencia cardíaca, por la colocación de un yeso, ¿no? Hablamos del daño de la íntima cuando se coloca algún catéter, ¿no? Dentro de la vena y o soluciones irritantes como la quimioterapia o otros medicamentos que pueden lesionar la vena y pueden llegar a lesionar la íntima, el endotelio y causar trombo. Y hablamos de la hipercoagulabilidad, factores que van a producir hipercoagulabilidad, ¿no? Aquí entre ellos está el cáncer, como ya mencionamos hace un momento, o factores genéticos también que son productores de hipercoagulabilidad, o algunas enfermedades, pues, ¿no? Como las enfermedades, el COVID, por ejemplo, una de estas enfermedades. Por ejemplo, un viaje de mucho tiempo en avión nos puede llevar a que nosotros desarrollemos, ¿no? Una trombosis venosa profunda, esos viajes de 16 horas o más horas, ¿no? No podemos estar en esa posición sentados porque esto nos va a llevar a que nosotros entonces tenemos que usar algún método para pararnos, ¿no? Hacer algún movimiento para no desarrollar esta trombosis venosa profunda. Tenemos ya factores de riesgo, ¿no? Una persona mayor de edad, obesa, sedentario, o un cáncer que de repente no lo conoce o no está diagnosticado y tiene factores de hipercoagulabilidad, pues puede hacer un trastorno durante un viaje largo de avión, por ejemplo, o un viaje en flota, ¿no? Por eso que ya cada vez los asientos son más cómodos para poder levantar las extremidades inferiores y evitar este riesgo de éctasis venosa y la formación del trombo, ¿no? Ya hablamos de la triada de Bishop, que no hay que olvidarse, ¿no? La éxtasis, aquí tenemos un paciente que está reposando en cama mucho tiempo, internado por un problema. Ya dijimos insuficiencia cardíaca, colocación de yeso, ¿no? Daño en la íntima, ¿no? Que puede existir por la colocación de catéteres.
¿Y qué es lo que sucede, no? Tenemos nosotros los sistemas venosos profundos y superficiales, ¿no? El sistema venoso profundo es aquel donde se van a formar los coágulos, ¿no? Donde se va a formar este coágulo, y este coágulo, pues, va a desprenderse y va a irse por la circulación de la vena cava, hasta la vena cava superior, hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego va a ir por la arteria pulmonar y va a bloquear el pulmón, causando lo que se conoce como una embolia pulmonar. Evidentemente va a ver el tamaño del émbolo para que cause una lesión mayor o menor, ¿no? Hablamos que si es un coágulo bastante grande, pues va a agarrar y va a lesionar todo lo que es el pulmón, ¿no? Y este pulmón lesionado, evidentemente, mientras más grande sea el área de lesión pulmonar que el paciente presenta, pues mayor los síntomas que el paciente va a presentar. Entonces, mientras más grande el trombo, pues más los síntomas, y obviamente la muerte más cerca también, porque va a producir hipoxia en el paciente, ¿no? De pronto el paciente va a tener una sobrecarga del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho no va a poder expulsar la sangre, ¿no? Pues está obstruyendo, si el coágulo es muy grande, la arteria pulmonar, entonces va a sobrecargar, ¿no? Y va a tener signos de sobrecarga derecha. Y evidentemente va a haber dependiendo del área, ¿no? Si es bastante grande, pues el paciente súbitamente puede hacer inclusive hasta paro cardíaco, que va a empezar obviamente con hipoxia, con baja la saturación de oxígeno, ¿no? ¿Dónde se localiza la trombosis venosa profunda? Tenemos en las pantorrillas, ¿no? Que es la más frecuente por gran cantidad de lago venoso. Tenemos las famosas lagunas del sóleo, ¿no? Las venas en los maleolos, ¿no? Y por eso es importante el caminar de las personas, ¿no? Mientras más caminen, pues mejor para ellos, ¿no? Tenemos en el lugar femoropopliteo, ¿no? Que está entre la femoral y la poplitea, ¿no? La vena. Y tenemos el otro, el ilio femoral, ¿no? Dependiendo dónde haya el trombo, a qué nivel, pues vamos a tener un problema, ¿no? Aquí hablamos de los factores de riesgo para la trombosis venosa, ¿no? Profunda, cirugía abdominopelviana, traumatología de huesos largos, patologías ginecológicas, embarazo, estado varicoso previo, enfermedades médicas de alto riesgo como insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, carcinoma de páncreas, gástrico, pulmonar, prostático. Enfermedades de la sangre, las policitemias, que es la formación de muchos glóbulos rojos, hematocritos de mayor de 46, ¿no? O mielomas también, que es una enfermedad de estructura del hueso. Factores constitucionales genéticos, principalmente como el grupo A, grupo O, anomalías del metabolismo, como la hemocinuria, factores anatómicos locales, injuria parietal, ¿no? Tenemos la medicación contraceptiva, ¿no? Más que todo en base a estrogenoterapia, ¿no? Que toman las mujeres. Vejez, la obesidad. Y también tenemos la sepsis por gran negativos. Entonces, la formación de estos trombos, ¿no? Iliofemoral, femoropopliteo, ¿no? O en las lagunas del sóleo son los lugares donde se van a formar estos trombos. Hablamos del sistema venoso profundo, que es el que está marcado acá adentro, el venoso superficial, y las intercomunicantes comunican estos dos sistemas, ¿no? Entonces, para que existan estos trombos, pues ya sabemos qué es lo que tiene que existir, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? Un dolor en la pantorrilla, en el hueco popliteo y el triángulo de Scarpa, ¿no? Es importante que nosotros valoremos esto. Sabemos que el triángulo de Scarpa se encuentra en la región inguinal, ¿no? En la parte alta de la pierna, ¿no? Vamos a tener nosotros un dolor por la éxtasis sanguínea que hay, porque la sangre no puede ir, la sangre venosa, entonces va a aparecer un dolor en el paciente. En algunos casos puede aparecer una cianosis inicial y gran edema que será mayor si la presión es más alta, causando inclusive taquicardia y febrícula. Vamos a tener una dilatación de las venas superficiales, ¿no? Las famosas venas centinelas. Dolor a la palpación gemelar, al balanceo de las masas gemelares disminuido del lado afectado. Este signo se conoce como signo de Hemans, ¿no? Y dolor a la doxiflexión del pie, que se conoce como signo de Homans, ¿ya? Esto anótenlo porque también son preguntas de exámenes, porque a nosotros nos interesa saber que ustedes sepan cuáles son los signos para la evaluación de estas patologías. Cuando hablamos de la trombosis venosa iliofemoral, se destaca por el gran edema pálido, ¿ya? Que puede existir, ¿no? Hablamos de una trombosis venosa iliofemoral, flegmasia alvea dolens. Cuando por un motivo se acompaña de isquemia por compresión en el compartimento tibial anterior, o extensa o trombosis colateral y capilares constituye la flegmasia cerúlea dolens, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre ambas flegmáceas, ¿no? Alba, blanco, ¿no? Entonces un edema pálido. Flegmacia cerulea dolens es un edema color isquémico, ¿no? Morado, si ustedes quieren. Entonces, importancia darse cuenta de estas, ¿no? Entonces, esta es una trombosis venosa iliofemoral, flegmacia alba dolens, ¿no? Y la flegmacia cerulea es una trombosis venosa isquémica que va a aparecer en el compartimiento tibial anterior. Acá tenemos nosotros una paciente del hospital, ¿no? Que, fíjense ustedes, si comparamos esta extremidad con esta extremidad, claramente ustedes pueden darse cuenta que hay un aumento del tamaño, del diámetro de la extremidad. Y también podemos denotar algunas características, ¿no? La salida de las venas satelitales que se conocen o las comunicantes, ¿no? Que se están, porque como está venoso profundo completamente lesionado, nosotros vamos a ver que aquí las tratan de comunicarse con el sistema venoso superficial para que salga la sangre por el venoso superficial hacia el corazón. Entonces aquí vemos claramente el aumento de edema, porque hay un mal retorno venoso y vemos que la circulación de las venas profundas están lesionadas. Entonces aquí claramente se puede ver el edema, ¿no? ¿Cómo yo llego al diagnóstico de esta enfermedad? Que es algo importante darme cuenta, ¿no? Y la trombosis puede ser algo tan obvio, ¿no? ¿No? Como el dolor, un paciente operado de cadera, un edema y dolor poco claro, como también usamos el Doppler, ¿no? Venoso, que es una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico, quizás uno de los gold estándar para llegar rápido al diagnóstico. Y también la pletismografía de la vena femoral, que viene a ser la medición de la presión de la vena, ¿no? En diferentes lugares. Esa es la pletismografía. Si alguno de ellos es positivo, el tratamiento, hay que iniciar tratamiento. Si son negativos, demostración definitiva con la fibrografía ascendente, ¿no? Si en caso de estos estudios son negativos, vamos a ir a corroborar con una fibrografía ascendente, que es la colocación de contraste en la vena. Aquí tenemos un Doppler del hospital, uno antiguo, donde este Doppler emite sonidos del pulso, ¿no? Este es un Doppler auditivo, si quieren. Pero tenemos también el Doppler, también emite ecos, pero este se escucha. Con este escuchamos los pulsos venosos, los pulsos arteriales, en este caso los pulsos venosos. Este es un Doppler venoso donde ya podemos ver la vena, fíjense ustedes acá, ¿no? Y acá se puede ver el coágulo dentro de la vena, ¿no? ¿Cómo yo hago la prevención de la trombosis venosa profunda? ¿No? ¿Cómo prevengo la éstasis? Elevar 15 a 30 grados los pies de la mesa operatoria o la cama. Deambulación precoz en el paciente para movilizar las bombas del sóleo. Uso de vendas o medias elásticas, ¿no? Hablamos de medias de compresión mediana, ¿no? Alta. Y también hablamos de la compresión neumática intermitente, que de hecho cirugías que se prolongan más de 3 horas o más, o con pacientes factores de riesgo, por ejemplo, un paciente que se haga un trasplante hepático que dura 12 horas, ¿no? Un trasplante renal que dura un periodo largo, cirugías vasculares, ¿no? Bypass, cirugías que se van a prolongar más de 3 horas, debía usarse este sistema de compresión neumática, que son unas vendas que van a comprimir la extremidad inferior en sentido hacia el corazón, ¿no? Van a empezar en el tobillo, si ustedes quieren, yendo hacia arriba, hacia la parte superior, haciendo como si el paciente estuviera haciendo funcionar sus músculos, ¿no? Y esto va a evitar que el paciente haga éxtasis venoso y haga una trombosis venosa profunda. Luego tenemos el daño de la íntima, ¿no? Que es la lesión que se va a producir, ¿no? Y esto debido, ya sabemos, a una sustancia irritante que va a tener el paciente, que puede usarse en los catéteres centrales como hiperosmóticas, ¿no? Hablamos de la inyección parenteral, de la quimioterapia, pues, ¿no? O se colocan en vía central, ¿no? Esto pueden también causar coágulos y también puede causar trombos y también pueden llevar a una embolia pulmonar, ¿no? Hipercoagulabilidad, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la hipercoagulabilidad o la prevención? Heparina cálcica subcutánea. Hoy en día usamos también la heparina
fraccionada, fraxieparina, ¿no? Heparina de bajo peso molecular se llama, ¿no? Y que también lo usamos de forma subcutánea, ¿no? El Dectran, ¿no? Que es un anticoagulante también, y la aspirina, ¿no? Que para esta enfermedad pues no está muy demostrada todavía su utilización, digamos, ¿no? Para la trombosis venosa profunda. El tratamiento de la trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Bueno, primero que nada, ustedes pueden ver acá claramente cómo lo primero que hacemos es levantar la extremidad hacia, ¿no? Aquí estamos con unos estudiantes del hospital, ¿no? Estamos viendo una paciente, fíjense, la cama se la subió hacia arriba, ¿no? Entonces reposo en cama 10 días, posición en Trendelenburg, ¿no? Que viene a ser las piernas hacia arriba, ¿no? El uso de analgésicos, ¿no? Importante. El uso de anticoagulantes, ¿no? Generalmente vamos a empezar con heparina, vamos a heparinizar al paciente y vamos a empezar con un esquema continuo y luego intermitente, ¿no? Continuar con antitrombóticos por 3 a 6 meses, ¿no? Tiempo que demora en promedio un coágulo en recanalizarse, ¿no? Fíjense ustedes que es bastante largo el tratamiento posterior a la trombosis venosa profunda, ¿no? El uso de vendas elásticas, ¿no? La venda elástica es un método bastante sencillo que nosotros debemos hacer a los pacientes en el preoperatorio. Y siempre, ¿no? Que nosotros hacemos una cirugía, estamos muy preocupados por el paciente en lo que vamos a hacer en la cirugía, pero a veces nos olvidamos de esta patología que el paciente la puede tener, un paciente añoso, por ejemplo, y no cuesta nada vender las extremidades antes de iniciar la cirugía, ¿no? Si es que no contamos en una cirugía de emergencia, por ejemplo, no contamos con la presión intermitente para las extremidades. Entonces acá podemos ver, fíjense ustedes la paciente, ¿no? Fíjense, está bastante dematizada la extremidad, ¿no? Y podemos observar inclusive aquí unos médicos que están al otro lado, ¿no? Entonces el hospital japonés, la sala de mujeres, ¿no? La última sala. Entonces el tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? Trombectomía venosa, que solo se justifica cuando hay una trombosis venosa profunda isquémica, ¿no? El único caso que se indica, o sea, ir a retirar el trombo mediante un procedimiento quirúrgico. Después lo demás, los pacientes van a ir bien con el tratamiento médico y con la heparinización. Hablamos de la interposición de la vena cava inferior, ¿no? Que es la utilización de un paraguas, que es un filtro que se coloca en la vena cava inferior mediante cirugía endovascular, y que esto evita que el paciente vaya a hacer un tromboembolismo pulmonar, porque todos los coágulos que se van a desprender de la extremidad inferior de la vena van a ir a quedarse en la vena, en la cava, ¿no? Entonces no van a progresar. Entonces van a quedar ahí, ¿no? Indicaciones, ¿no? Tenemos contraindicaciones absolutas de los anticoagulantes, por ejemplo, pacientes posoperados de neurocirugía, que se le haya drenado un hematoma, pues a ese no le podemos colocar anticoagulantes porque podemos aumentar ¿no? el sangrado a nivel cerebral. Pacientes con úlceras gastroduodenales sangrantes, tampoco, digamos que es otro paciente muy común que lo tenemos en la emergencia, ¿no? Paciente con embolia pulmonar, a pesar de adecuado tratamiento con anticoagulantes, sí se practica una embolectomía pulmonar, que es bastante raro. Tromboflebitis bacteriana séptica, y en este caso debemos ligar la vena. Entonces tenemos nosotros las complicaciones de la trombosis venosa profunda, que son dos grandes complicaciones: la embolia pulmonar y el síndrome postflebítico, ¿no? Aquí tenemos la embolia pulmonar, que viene a ser la obstrucción, ¿no? del árbol venoso, que ya sabemos que vamos a causar una lesión a nivel de una parte del pulmón, que esta lesión va a dañar la hematosis del paciente, ¿no? Entonces, la obstrucción de una arteria pulmonar, y obviamente de acuerdo a la arteria pulmonar vamos a tener lesión y obviamente la sintomatología, ¿no? Aguda, el paciente desarrolla rápidamente pues signos de distrés respiratoria, ¿no? Crónica, va a haber una disnea progresiva a lo largo de años, secundaria hipertensión arterial, ¿no? Que el paciente tiene pequeños trombos y el paciente obviamente no puede respirar adecuadamente, ¿no? Hablamos de embolia pulmonar masiva, ¿no? Asociada a una hipotensión, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, con caída de la presión sistólica hasta 40, ¿no? De la basal menos de 15 minutos, pues que se va a ir bajando, ¿no? Obviamente, estamos cerca del paro. Embolia pulmonar submasiva, cualquier embolia pulmonar aguda que no cumpla criterios para ser masiva, ¿no? Entonces, esta es una masiva, esta es la que no va a ser, ¿no? Entonces, para la baja de presión de la arteria sistólica a menos de 40 milímetros de mercurio, ¿no? En menos de 15 minutos. Más de la mitad de las embolias pulmonares no son diagnosticadas, ¿no? Quizás porque no las evalúan adecuadamente. Entonces,
para tener en cuenta esta enfermedad, debemos tener en cuenta que esto viene de un problema de la vena, de las venas del venoso profundo, ¿no? Y otros sitios va a ser el corazón derecho, porque va a haber sobrecarga, ¿no? Vena a los miembros superiores pélvicos o renales. Entonces va a tener una obstrucción del lecho vascular y va a haber una alteración de la hematosis, que se conoce como alteración ventilación-perfusión. Perfusión es la sangre que llega y ventilación es el oxígeno que está entrando de afuera hacia adentro. Entonces va a haber una alteración en la hematosis, ¿no? Y liberación de mediadores inflamatorios, disfunción del surfactante, aumento de la resistencia vascular pulmonar. Cuando hay obstrucción más de 5% del lecho vascular pulmonar, ventrículo derecho va a deber generar una presión sistólica de 50 milímetros de mercurio, una media de 40 milímetros para mantener una perfusión pulmonar adecuada, ¿no? Obstrucción del lecho vascular, relación de la ventilación, ya dijimos eso. Perdón, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La famosa triada de Virchow, que ya la mencionamos, ¿no? Lesión del endotelio, hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea o alteración del flujo sanguíneo. ¿No? Diagnóstico, síntomas, disnea en 73% de los pacientes, ¿no? El paciente no va a poder respirar adecuadamente, ¿no? Entonces, sí, generalmente estos cuadros son súbitos, ¿no? Pacientes que están internados en el hospital y por una patología X, de pronto el paciente no puede saturar adecuadamente, está disnéico. Dolor torácico, 44% de los pacientes. Dolor tobillo-pierna, 44% de los pacientes. Edema de tobillo-pierna, 41% de los pacientes. Sibilancia, 21%. Tos, 34%. Signos, taquimia, ¿no? El paciente empieza a respirar rápido. Taquicardia, ¿no? Tenemos también ruidos respiratorios disminuidos, que no nos vamos a dar cuenta de eso. Un S2 cardíaco aumentado, distensión yugular. Y aquí tenemos en el electrocardiograma algunas características. El patrón S lo vamos a ver en la versión 1, ¿no? Que se va a ver el S. En la versión 3, ¿no? Vamos a ver la onda Q, como también la onda T. La vamos a apreciar claramente en el patrón en la tercera derivación. Y vamos a tener bloqueo de rama derecha y signos claros de sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Evidentemente es porque la sangre no puede llegar hasta el pulmón porque está obstruida en la arteria pulmonar y esto hace que el corazón, ventrículo derecho vaya a sobrecargarse, pues, ¿no? La radiografía de tórax podemos encontrar una telectasia o una anomalía parenquimatosa, 69% de los casos, ¿no? Versus 58% de los casos. Derrame pleural, 47% de los casos. Radiografía normal en 12% de los pacientes con embolia pulmonar. Y hay una característica importante, ¿no? Que se ve en la trombosis venosa pulmonar, y pese a que no está acá, va a haber una hiperclaridad de la radiografía de tórax, porque sí entra aire, pero a veces no entra la irrigación. Entonces, esto que nosotros vemos acá, que se conoce como trama vascular, ¿no? Se va a ver más disminuido. Entonces vamos a verla muy hiperclara. Inclusive algunos médicos dicen neumotórax, pero no es neumotórax. Pareciera un neumotórax, pero no es neumotórax porque no se ve los signos neumotórax que son característicos de no ver nada de trama vascular, ¿no? Entonces sí se ve una hiperclaridad en algunos pacientes, o sea, más oscuro, y evidentemente ese es el signo, ¿no? Hablamos del dímero D, este sí es un marcador, un biomarcador muy importante que hoy en último ha tenido mucha relevancia con el COVID también. Sabíamos que los pacientes que vayan y se van a poner mal en COVID, el dímero D se eleva. Los pacientes con trombosis venosa pulmonar o embolia pulmonar se le va a elevar también. Nivel mayor de 500 nanogramos, ml es anormal. Y una sensibilidad del 95%, especial del 40-68%. Se eleva no solamente en esta patología, se puede elevar en otras, por ejemplo, cánceres, en el COVID se elevaba también, en la peritonitis, ¿no? Pancreatitis se puede también elevar, pero su test es útil para un valor predictivo negativo, ¿no? Los gases arteriales, evidentemente, vamos a tener una gasometría alterada, con hipoxia, evidentemente, ¿no? Vamos a tener una hipocapnia y una alcalosis respiratoria, ¿no? Esto es característico porque no entra oxígeno, ¿no? Tampoco hay intercambio con el CO2 y la alcalosis respiratoria que el paciente van a hacer, ¿no? Son diagnósticos de enfermedad trombosis pulmonar y los hallazgos son variables. Troponina, ¿no? Se eleva al momento de la presión de la eyección del ventrículo y no son diagnosticados en la enfermedad, no son de diagnóstico en enfermedad pulmonar. Pero lo más importante para detectar esta enfermedad es el scan
o la centellografía que se hace para valorar el BQ. ¿Qué es el BQ? B de ventilación y Q de perfusión, ¿no? Entonces, realmente ahí valoramos el área que no está perfundida adecuadamente del pulmón y sí nos da un diagnóstico muy certero de la alteración pulmonar y nos da un pronóstico también para que nosotros podamos saber cuál es el desenlace de este paciente, ¿no? Probabilidad clínica de embolia, ¿no? Alta, intermedia, baja, ¿no? Hablamos de un 95%, ¿no? Intermedio 66%, 40% baja y normal 0, ¿no? Y obviamente la clínica es importante al tener nosotros siempre la clínica nos va a dar datos, ¿no? Que son relevantes y nosotros vamos a tener que comparar con los datos también. Ahorita se corta y volvemos a entrar, ¿listo? Acá tenemos la angiografía pulmonar, que es el estándar de oro para el diagnóstico de la trombosis, de la embolia pulmonar.